Este año quería mejorar en fotografía, así que en febrero decidí hacer un mes de fotografía en blanco y negro, y no solo eso, sino que también hacerlo con un 50 mm todo, con el fin de prestarle un poco más de atención a la composición y complicarme un poco las cosas. Todas las fotos que vais a ver están hechas con la GX80, con la que estoy grabando, y este objetivo, el TT Artisan 25 mm. Al ver el resultado de todo el mes y las conclusiones a las que he llegado, me apetecía hablar un poco del tema, así que, pues bueno, aquí estamos. En los primeros días cogí la cámara y salí por la puerta, hasta ahí todo bien, pero me lancé a hacer fotos sin pensar. Fui a por el juego de luces y sombras, prestando atención a las líneas, pero sin pensar mucho más allá. Creo que esto es un tipo de fotografía lícita, que presta más atención a la estética, pero para mi gusto la verdad es que se queda corto y no es lo que quiero hacer. Las siguientes tandas fueron mejores, busqué los sitios en los que quería hacer las fotos y creo que mejoraron bastante. Me acompañó Al, le pedí que se pusiera para un par de fotos y la verdad es que tener una persona en la que centrarme creo que me ayudó a entender por qué me gusta la fotografía en blanco y negro. A partir de ese momento tenía pensado hacer un par de fotos en un rodaje que teníamos el fin de semana, pero se complicó el tiempo y no pudimos ir, se movió al siguiente fin de, así que no pude incluir las fotos en este vídeo. Hice un par de fotos a Adrián de forma totalmente improvisada. Aunque fuera de forma improvisada, la verdad es que esta es mi favorita del mes. Y en este momento fue cuando empecé a darle vueltas al tema de por qué en específico esa fotografía era mi favorita de todo el mes. Y llegué a la conclusión de que no era un tema de blanco y negro o de color. El blanco y negro a mí personalmente me ha gustado siempre, pero cuando se romantiza ese estilo con grandes fotógrafos, creo que hay que tener en cuenta que tal vez no sea una cuestión de blanco y negro o de color, sino que esas mismas fotografías suyas a color serían igual de impresionantes que lo son actualmente. Dicho esto, la fotografía en blanco y negro para retratos y para la fotografía de calle, en la que los sujetos son el elemento principal, es un acierto. Para mí es un tema de composición de sujetos. Al no despistar con el color, creo que te quedas con lo fundamental, que es esa persona y lo que te está evocando a ti directamente como espectador. Ahora bien, el color aporta un elemento de distracción que tal vez salve una fotografía que en blanco y negro no aportaba mucho. Y bueno, yo creo que esto precisamente pasa con la que os he enseñado antes del lavadero de coches. En blanco y negro a mí no me dice absolutamente nada, pero a color la verdad es que a mí me gusta bastante. Para paisajes y la fotografía de calle en la que los sujetos no son el elemento principal, para mí el color es casi indispensable, porque la luz incide de forma distinta en distintas partes del mundo y creo que la atmósfera viene dada no solo por la luz, sino también por los colores que tiene cada lugar. Y bueno, para verlo con ejemplos, no son los mismos colores en España, en Nueva York, en Inglaterra, en Tokio o en India. Si eliminas el color de la ecuación en estos casos, creo que estás dejando fuera una parte muy importante de cada sitio. Al final me ha gustado mucho hacer este mes de fotografía en blanco y negro porque me ha hecho darle una vuelta a todo esto. Me ha hecho descubrir mi propia perspectiva en cuanto al color o el blanco y negro y sobre todo el por qué o cómo utilizaría yo una cosa u otra
en cada caso. Creo que al final lo importante es eso, descubrir qué es lo que te mueve y saber cómo utilizarlo. Y eso es todo.